Hola, hola, gracias por estar aquí. Un nuevo día para este podcast de Vive en Armonía. Hoy con el tema de los mitos de la salud mental. Este es un tema que ha sido mi bandera, el tema que me ha llevado a incursionar justamente en las redes, buscando que con toda la experiencia que he podido tener alrededor de mi trabajo, de más de 25 años como médico psiquiatra, de todo lo que he visto en la vida, en la consulta, de todo lo que he ido aprendiendo, poder transmitir a ustedes pues estos aprendizajes, quitando toda esta cantidad de estigma, recordando que la salud mental es parte de la vida y ese es uno de los primeros mitos, ¿no? De que la salud mental es como si fuera algo aparte, como si no fuera tan importante como la física, como si fuéramos dos pedazos de cuerpo diferente, uno el físico y otro el mental, y resulta que somos un solo ser. Entonces, lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo uno. La salud global tiene que ver con que lo mental y lo físico esté bien. Si no tenemos salud mental, va a ser difícil que nuestra salud física esté bien, pero también si nuestro cuerpo no está funcionando adecuadamente, también nuestra salud mental se va a afectar. Pero lo importante es recordar que somos un sistema. Así como un computador es todo un sistema donde necesitamos el mouse, el teclado, la pantalla. Si hay algo de esto que no funciona, pues entonces nos va a costar mucho trabajo funcionar, a tener la actividad que queremos hacer con el computador. Entonces lo mismo es nuestro sistema como seres humanos. Todo es importante y cada parte suma para que podamos funcionar globalmente. Entonces, aquí vamos a ir hablando hoy de estos mitos que tenemos. Uno de esos mitos es la terapia es para los que son como flojos, para los que son cobardes, para los que no son capaces solos, porque son débiles, para las generaciones de ahora que son de cristal y tan eh, como tan debiluchos en todo. Bueno, ese es un mito, no es cierto. La terapia es para cualquiera de nosotros. Incluso no necesitamos tener ningún síntoma ni ninguna enfermedad para tener terapia. Como muchas veces uno hace en la salud en general, por ejemplo, se hace un chequeo del azúcar o de la tensión arterial para estar seguros de que todo anda bien. Como uno busca alimentarse saludablemente para poder funcionar bien y no espera estar enfermo para comer bien, ¿cierto? Entonces la terapia no necesariamente tiene que ser para un síntoma. Sin embargo, a veces sí hay alguna situación del estado del ánimo, del sueño, los hábitos de alimentación, de la pareja, de las relaciones interpersonales. Son muchas las áreas que podemos tener a veces con cambios, con situaciones que nos interrumpen la vida cotidiana y que podemos requerir pedir ayuda. Y cuando pedimos ayuda estamos siendo coherentes, conscientes de que somos seres humanos, de que todos necesitamos siempre eh, que alguien nos tienda la mano en distintos momentos. Entonces no es cierto eso de que la terapia es pues de flojos y de los que no son capaces. No, la terapia es de las personas que tienen la capacidad de asumirse globalmente, íntegramente y que saben que pedir ayuda es humano. Un mito que escuchamos pues también todo el tiempo es siempre a uno le van a dar medicación y esa medicación lo vuelve a uno como tonto, como zombie y además adicto. Y bueno, pues realmente esto también es una idea errónea. Hay distintos medicamentos, cada indicación del medicamento tendrá su requerimiento que lo verá el médico psiquiatra y siempre se va a buscar es lo mejor para el paciente. Se evalúa el riesgo-beneficio. No hay ningún medicamento inocuo. eh, Eso es parte de la realidad. En ningún área de la medicina hay ningún medicamento inocuo. Por eso se evalúa dentro de los beneficios que puede aportar un medicamento y cuáles son los riesgos. Y se busca es tener la mayor cantidad de beneficios. Y hay medicamentos que van a tener la indicación dependiendo de cada paciente. Si no duerme bien, entonces se le da algo que le ayude a dormir. Pero si está durmiendo bien, se busca algo que no le altere el sueño en ninguno de los sentidos, que no es que entonces va a estar como zombie.
no es que todos los medicamentos van a generar una adicción, no es que todos van a tener que tomar medicación de por vida, no es cierto que todos los pacientes van a ser medicados, no es cierto que eso daña el cerebro, todo lo contrario, quienes los han usado son las personas que después dicen, ay, ¿por qué me demoré tanto tiempo en usarlo? Porque empiezan a tener un mejor funcionamiento global en su vida, una mejor capacidad de toma de decisiones, se les quita esa niebla mental, les funciona mejor la atención, la concentración, la memoria, mejora el estado del ánimo. Claro, teniendo en cuenta que estén indicados, que se indique correctamente la medicación en cada paciente. Otro tema súper cotidiano es si uno habla de salud mental, se va a ver como muy cursi, como muy débil, como que eso no se debe hablar. Y además los hombres menos, porque pues esto es tema más femenino. Entonces todo eso es mentiras. Todos debemos hablar de salud mental para ver cómo estamos, qué aprendemos, qué conocemos, cómo nos conocemos más a nosotros, cómo conocemos más al otro. Y no, no es de débiles ni de ningún género en especial, es de seres humanos. Mitos también alrededor de la ansiedad y la depresión, que no son enfermedades, que la depresión es solo estar triste. Entonces, definitivamente la depresión y la ansiedad sí son enfermedades como puede ser la diabetes, la hipertensión, un dolor de cabeza, y como tal deben valorarse, entenderse y tratarse, teniendo en cuenta que hay que mirar todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Y que estar triste es una cosa y estar deprimido es otra. Entonces la depresión no es estar triste. La tristeza es una emoción normal que tenemos todos frente a una circunstancia que nos genera esta sensación. La depresión es algo diferente. La depresión es una enfermedad que dentro de sus síntomas puede tener una tristeza persistente o una tristeza que no tiene una causa. Pero es mucho más que eso y debemos aprender a entender qué más implica una depresión. También incluso hay depresiones que no tienen tristeza o no la muestran más bien. Entonces, la depresión también se puede ver en cambios en el sueño, en el estado del ánimo, en la irritabilidad, en el manejo del dinero, en el manejo de las decisiones, en la capacidad de hacer cosas, en la atención, en la concentración, en el deseo sexual, en la capacidad de movimiento. En fin, la depresión tiene muchas áreas en las que se puede manifestar y es una enfermedad que abarca mm, una, una amplitud de síntomas que llevan también en ese mismo sentido a esta enfermedad que paraliza, esta situación donde las personas se sienten como metidas en ese agujero oscuro, como en esa sin salida, como en ese no ver más allá. Y la ansiedad, que ya se sale de la ansiedad normal cuando se empieza a tornar un síntoma constante, frecuente, persistente, que interrumpe la vida, que tiene muchos síntomas físicos o cognitivos, que no permite seguir adelante, ya también empieza a constituirse como una enfermedad. Entonces, recordemos que la depresión y la ansiedad sí son enfermedades y cambiemos ese mito de que es que eso no existe. Pues otro mito, lo nombraba un poco antes, alrededor de que la salud mental en los hombres no importa porque es que los hombres son fuertes y no necesitan hablar del tema, ni explorar, ni deben pedir ayuda. Y bueno, la salud mental no es de hombres, de mujeres o de ningún género particular, sino que la salud mental es de todos los seres vivos, de todos los seres que sentimos, de todos los seres que pensamos, de todos los seres que enfrentamos una cotidianidad. Entonces la salud mental hace parte de nuestra vida, de nuestro ser y es, como decía al inicio, algo que debemos tener en mente y que debemos cuidar, validar y consentir también. También está el tema de, bueno, puede que aceptemos que alguien tiene una enfermedad y que tiene, por ejemplo, por decir alguna depresión. Ah, no, pero es que eso se cura solo con buenos hábitos y ejercicio y comer bien y de pronto con oración. Y todas esas son muy buenas estrategias para apoyar, para ayudar, para funcionar mejor. Pero por eso decía hace un rato que cuando hablamos de enfermedades,
tenemos que abarcar lo biopsicosocial. Y entonces ese abarcar todas las áreas implica que se requiere pedir ayuda, se requiere evaluar cada caso y cada caso tendrá un tratamiento específico, como sucede con cualquier otro ítem de la salud en general. También pues otros dicen, no, entonces puede que no sea ejercicio, pero meditación y yoga son suficientes y que con eso ya no necesitas terapia. Y es, ojo, son buenas herramientas, también ayudan, pero no siempre van a ser suficientes. Volvamos a que cada caso en particular tendrá una respuesta diferente. También está el mito de que si alguien tiene un síntoma o una enfermedad alrededor de lo mental, entonces es una persona que nunca va a ser exitosa, es una persona, como lo asumimos con que son flojas, con que no logran salir adelante, entonces nos parece pues que son personas que no van a funcionar adecuadamente. Y nada de eso es cierto, son personas, seres humanos que tienen la capacidad de seguir bien, de asumir su salud, de volver a estabilizarse, de tener éxito, de cumplir sus metas, de seguir adelante con lo que se propongan. Entonces, también quitémonos esa idea de que es que si hay alguien que tiene un tema mental, no va a poder salir adelante. Eso no es cierto. Eh, Otro tema importantísimo y es querer hacer diagnósticos y tratamientos con lo que encontramos en las redes sociales. Y nos dan en las redes sociales una cantidad de checklists. Y claro, cuando uno mira esos checklists, a uno le parece que tiene todo lo que le dicen. Entonces, ojo, también seamos muy cuidadosos porque ahí sí que salen mentiras, sí que salen cosas parcializadas y hay mucha gente que habla de salud mental sin tener el la validación, el conocimiento, la experiencia para poderlo hablar y para poder también dar respuestas si alguien preguntara algo. Porque es que no es solamente salir a decir ahí listas de síntomas y a decir lo que a uno le pasó, lo que a uno le funcionó. Uno debe tener la responsabilidad de qué información da, cómo la da, pero si alguien le pregunta a uno, uno debe tener la capacidad también de dar la respuesta necesaria en cada caso. Es muy importante definitivamente que como miembros de la sociedad, como amigos, como miembros de una familia, estemos atentos a seguir desmintiendo todos estos mitos, a seguir aterrizando la salud mental, a seguir apoyando a las personas que lo necesitan, a seguir evaluándonos nosotros, a seguir pidiendo ayuda cuando es necesario, a que sigamos socializando todo el tema del bienestar, de cuidarnos de manera integral. Cada uno de nosotros puede ir poniendo ese granito de arena, cada uno de nosotros puede ir trabajando en pro de, primero, de cada uno y segundo, de que el tema de la salud mental lo conozcamos, lo entendamos más, que no nos movamos en esta cantidad de mitos, que cuando haya dudas preguntemos a la persona idónea, que no tengamos miedo a hablar del tema y que no nos sintamos disminuidos o menos o poco capaces si tenemos que pedir ayuda o si tenemos que identificar alguna situación en nuestra salud mental. Así que tarea de la semana, pongámonos como ese punto clave, esa bandera, como decía yo al principio del podcast, que ha sido para mí hablar de salud mental. Pongámonos nosotros todos la bandera de ir desmintiéndonos a nosotros mismos algunos de esos mitos que oímos por ahí. Empecemos con cualquiera de esos para que por lo menos cada uno en su cabeza empiece a hacer más claridad y a ser más empático y tener una mirada más integral de la salud. Volviendo a lo que decía yo, que no es que estemos como si la cabeza fuera por otro lado del cuerpo. Somos uno solo, un solo ser y un solo ser que debe mirarse y abarcarse y cuidarse y amarse en su totalidad. Entonces esta semana revisa esos mitos, trata de responderte adecuadamente, trata de salirte de esos mitos y con que tú empieces seguramente podrás multiplicar eh, gradualmente la información. Un abracito, muy buena semana.